Bueno chicos, me presento, soy Sánchez Sebastián, profe de Histo del UGR. Vamos a hacer un repaso de lo que sería tejido conjuntivo. Está apuntada la clase a Histología 1, Histología recursantes, también lo que es entrenamiento 4, que es otra materia que doy, junto con actividad física adaptada 1 y 2. Vamos a apuntar un poquito a la parte deportiva, no la vamos a hacer muy larga, pero sí una especie de repaso general y de algunos detalles que tienen que tener en cuenta. Cuando abordo tejido conjuntivo o conectivo, que es lo mismo, nos encontramos con una subdivisión donde tenemos tejido conectivo. El tejido conectivo se va a subdividir en 4. ¿Sí? El tejido conectivo laxo, el tejido conectivo denso, después van a tener el tejido conectivo elástico y después van a tener el tejido conectivo reticular. ¿Qué sucede? Sucede que en las bibliografías cambian la nomenclatura de la subdivisión del tejido conectivo. Entonces muchas bibliografías dicen tejido conectivo propiamente dicho. Significa que tienen las mismas características a nivel celular, o casi las mismas características a nivel celular, pero no tanto así a nivel de lo que sería extracelular. ¿Por qué digo esto? Porque digo no tan así, o más o menos, o porque va cambiando según la composición de la parte extracelular, según el lugar en donde yo vaya a hacer una microscopía del tejido conectivo. A medida que ustedes lo vayan viendo, se van a ir dando cuenta que a lo que yo me refiero, pero lo que primero preciso es que ustedes tengan en cuenta que el tejido conectivo existe en todo el organismo y que nos conecta. Si ustedes aprenden tejido conectivo, propiamente dicho, tienen avanzado aproximadamente el 70 al 80% de la materia, porque lo único que les queda por hacer después es cambiar de lugar las células. Entonces vamos ahora al tejido conectivo propiamente dicho. El tejido conectivo posee una célula que es protagonista, que se llama fibroblasto, y que el fibroblasto presenta una serie de extensiones citoplasmáticas, algunas le llaman pseudodendritas, después lo van a ver mejor en la imagen que les voy a mostrar. El fibroblasto, que se denomina así porque está activo dentro del tejido, ¿sí? A medida que pasa el tiempo trabajando y baje su metabolismo, el metabolismo basal del fibroblasto baje, se va a transformar en un fibrocito. Este está inactivo. Inactivo. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre que el fibroblasto, cuando está activo, sintetiza, fabrica, produce fibras. 3 tipos de fibras. Las 3 tipos de fibras que produce o que fabrica son las fibras colágenas, las elásticas y las reticulares. Pero aparte de fabricar esas fibras colágenas, elásticas y reticulares, también produce lo que rellena el espacio, el intersticio de la parte extracelular, que yo lo globalizo y le digo que forma GAGs, glucoaminoglicanos, proteoglicanos, fibronectina y ácido hialurónico. Son todos materiales sintetizados por el fibroblasto que rellenan el espacio extracelular. Ahora bien, ¿qué ocurre con esto? ¿Qué otra complejidad tenemos? Y bueno, que cuando nosotros en histología le preguntamos ¿de qué están hechas las fibras colágenas? ¿De qué se componen? ¿Sí? ¿De qué se componen las fibras colágenas? ¿De qué se componen las fibras elásticas? ¿Y de qué se componen las fibras reticulares? ¿De qué están compuestas? Ahí tienen preguntas de examen. ¿Sí? Esto lo voy a volver a hacer, lo voy a volver a pasar un poquito más
en detalle cuando entremos un poquito en metabolismo general, metabolismo basal. Calculo que será la tercera clase o cuarta que yo suba. Y ahora si seguimos un poco con la idea, digo que el tejido conectivo está formado por fibroblasto y es el gran protagonista de ese tejido. Se encarga de sintetizar fibras y de sintetizar la sustancia extracelular. Ahora bien, ¿qué ocurre con el tejido conectivo? ¿Por qué es tan difícil? Porque aparte de tener ese como protagonista, también tiene actores secundarios, ¿sí? Y esos actores secundarios, por ejemplo, podría ser un adipocito. Y el adipocito es una célula que tiene adipocito, es una célula que está encargada de guardar con una gotita lipídica dentro de su citoplasma. Tiene la capacidad de desplazar las organelas hacia un polo, por eso queda toda la pancita de la célula llena de ácidos grasos, de lípido, y es una estratega a la hora de guardar energía. Pero también el adipocito tiene una gran función, aparte de guardar energía, una gran función hormonal. ¿Está bien? Una gran función hormonal. Podríamos decir que aparte de que haya en el tejido conectivo fibroblastos y adipocitos, hay también una célula que se denomina célula mesenquimatosa, donde la célula mesenquimatosa tiene la característica de poder diferenciarse y dividirse en cualquier otra célula. Sería una especie de célula madre mesenquimatosa, una especie de célula madre que tiene la capacidad de dividirse. Por ejemplo, si yo en el tejido estoy teniendo una carencia de fibroblasto, posiblemente esta célula se diferencie a fibroblasto, la mesenquimatosa. ¿Está? O, por ejemplo, en periodos embrionarios tenemos células mesenquimatosas que se van a diferenciar tanto a adipocitos. En este caso el adipocito tiene la característica de ser unilocular. Es una forma de la grasa blanca. También puede ser que la célula mesenquimatosa en el periodo embrionario o en el periodo de los primeros años de vida también se diferencie, en cambio de ser un adipocito unilocular, se diferencie a adipocito multilocular, donde las gotitas de inclusión están todas separadas, tienen mucho menos tamaño y posee un montón de mitocondrias. En esta, en la multilocular, acá en la multilocular lo que estamos viendo son muchas inclusiones, más chicas las inclusiones que aquí, pero también estamos viendo una gran cantidad de mitocondrias. Esta se llama grasa parda, esta es grasa amarilla, y lo que tenemos es una diferencia de función. Si bien en gran parte es energética, también cambia mucho según el estadio. En el periodo embrionario, esta parte se encarga de guardar algo de energía, de sustrato energético, pero en mayor medida se encarga de generar temperatura. Esto lo vamos a ver cuando veamos tejido adiposo. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque el tejido conectivo contempla, tiene la capacidad de guardar los adipocitos. ¿Está? El tejido conectivo tiene la capacidad también de tener células mesenquimatosas, tiene fibroblastos. Y los fibroblastos sintetizan fibras. Y las fibras arman la trama, arman la estructura, el soporte de todos los órganos. ¿Bien? Hasta ahí teníamos células del tejido conectivo. Pero ocurre que estas células del tejido conectivo que yo nombré son células que están fijas en el tejido conectivo, no se mueven, pertenecen al tejido. Hay otras células, hay otros libros que, por ejemplo, el Ham de histología también lo nombran, creo que el Garner también, nombran a otra celulita que tiene forma de fantasma, así,
que se denomina pericito. Y el pericito es una célula que tiene la capacidad de montarse sobre las células endoteliales, es decir, las células que envuelven o le dan cobertura, revestimiento a los vasos sanguíneos, y estas montadas en el endotelio sirven como células regeneradoras de las células planas del endotelio. Si yo tuviese que hacer un dibujito acá para explicarle cómo está el pericito, diría que el pericito se apoya, bien, envuelve las células del endotelio. Entonces el endotelio está revistiendo un vaso sanguíneo, vamos a hacer de cuenta que este sea un capilar sanguíneo, el pericito está alrededor del endotelio. Estas células que le estuve nombrando son células fijas. Bien, son células fijas. Si ustedes ahora tienen un poquito de paciencia, yo les muestro. Vamos a ver, por ejemplo, una célula, un tejido con adipocitos. Ahí se puede ver, está bien. Tiene un montón de células una al lado de la otra. Ustedes ven que los núcleos se han desplazado al polo, que están todas las pancitas llenas de vacuolas, esta vacula, esta gotita lipídica. Y lo importante es ver en este tejido, donde yo veo muchas células adiposas, yo estoy viendo que se corresponde a un tejido adiposo blanco o a un tejido adiposo unilocular. Tiene un solo lugar en cada una de las células, este tejido adiposo, ¿sí? Ahora, ¿quién sostiene al tejido adiposo? Pues bien, el tejido conectivo. Y el tejido conectivo, gracias a que tiene fibroblastos, une esto en lobulillos adiposos. Esa unión en lobulillos adiposos le da sostén, le da estructura, ¿sí?, al tejido adiposo. Ahora vamos a ver la diferencia, bien, entre un fibroblasto y un fibrocito. En el fibroblasto yo lo estoy viendo mucho más grandote, y estoy viendo que estas prolongaciones dendríticas o estas prolongaciones citoplasmáticas son mucho más abultadas en este que en este. Este ya está con un metabolismo mucho más pausado, mucho más decaído. ¿Y qué ocurre? Que normalmente nosotros tenemos la población de la población de nuestros tejidos contempla un montón de estos, ¿sí? Pero llegado el caso que este tejido tenga una lesión, un desgarro, este fibrocito puede pasar a ser fibroblasto y otra vez sintetizar fibras colágenas, reticulares y elásticas para reparar la lesión que nos ha causado el desgarro, ¿sí? Bien, esta primera parte que estoy haciendo tiene que ver con células fijas del tejido conectivo. Bien, ahora vamos a poner, vamos a borrar un poco esto y nos vamos a poner a hacer la parte de células móviles del tejido conectivo, que están todas encargadas de la defensa del organismo.